Cuando hablamos del despertar de conciencia, esos temas empiezan a resonar en nuestro interior. Nuestra alma nos dice, por ahí es. Este es un momento de despertar acelerado. Y hay algunas cosas que podrían generar, digamos, como una interferencia, pero realmente no es una interferencia, es un proceso necesario. Y es la separación. Cuando empezamos a vivir esa experiencia de separación, empiezan a crearse los escenarios para de nuevo trabajar en esos procesos de unidad. Y la espiritualidad y la ciencia, digamos que para muchas personas puede ser algo completamente separado u opuesto, pero esta es una época, digamos, en la que estamos volviendo a esa experiencia de unidad. Así que gracias a todas las personas que están pendientes de estos lives donde buscamos despertar nuestra conciencia, no creer nada sino verificar. Y es así como voy a invitar a una persona muy especial que se ha enfocado en la construcción de su libro, donde precisamente nos habla de esta oportunidad de volver a integrar lo que es ciencia y espiritualidad. Bueno, aquí estamos esperando que llegue nuestro invitado, John Jairo. Y bueno, como les decía, el propósito es precisamente ese, poner nuestras antenitas ahí, atentas a toda la información que nos permita integrar nuestras realidades en beneficio de elegir esos estados de plenitud, de paz interior, que son esos estados en los que podemos ser muy creadores y creadores de realidades totalmente armoniosas, elevadas. Y para eso necesitamos herramientas, herramientas que nos ayuden a poder, eh, digamos, como aclarar esos pensamientos y esas creencias sobre las que venimos trabajando. Sí, bueno, aquí estamos esperando a nuestro invitado. Voy a enviarle la invitación nuevamente. Bueno, por acá le estoy mandando yo la invitación. Bueno, muy bien. Entonces, mientras llega mi invitado, porque vamos a hablar de ciencia y espiritualidad, sé que muchos hemos pasado por ese proceso de enfocarnos científicamente en qué prueba la conciencia. Y también hemos estado desde esos estados de conciencia cuestionando la espiritualidad y la ciencia, ¿no? Entonces, desde la espiritualidad cuestionamos la ciencia y desde la ciencia cuestionamos la espiritualidad. Hoy es momento de integrarle, lo vamos a hacer con una persona que ha recorrido ya un camino precisamente que está dejando plasmado todo este proceso de verificación en un libro maravilloso. Aquí está ya John Jairo. Ya en este momento lo estoy invitando. Bueno, no me aparece la opción de enviarte la solicitud, John, pero si tú me puedes mandar la invitación a mí, creo que nos va a quedar más fácil. No me está dando la opción. Ah, ya.
Emilia, gracias por estar aquí, por compartir este live con otras personas y bueno, por también ir conectando con personas maravillosas como John Jairo. Hola, John Jairo, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes. Bendiciones. John Jairo, acomoda un poquito la cámara para que te veas más porque tienes mucho espacio en la parte superior de tu cabecita. Entonces, si puedes acomodar el celular para que quedes más Allí, centrado, sería mejor. allí está bien. Otro poquito, ahí queda súper bien, otro poquito. Eso, ahí te ves Allí, mucho mejor. No, ahí se volvió a bajar otro poquito. Vamos a hablar caramba. de ciencia y espiritualidad. Vamos a ver qué tiene hoy John Jairo para compartirnos en este momento. Eso ahí se ve muchísimo mejor. Muy bien. Ahí ya te están ayudando. Excelente. Bueno, John Jairo, hablemos un poco de cómo comienza este camino de buscar integrar la ciencia y la espiritualidad. Sabemos que nos la pasamos en pensamientos queriendo encontrar en la ciencia las respuestas de Dios, las respuestas de la conciencia, y desde la conciencia empezamos también como a cuestionar un poco la ciencia y que todo no puede ser demostrado porque es una experiencia, digamos, la posibilidad de sentir esa presencia, esa fuente que está realmente guiando nuestro camino. Entonces, ¿cómo empiezas tú a explorar estos conceptos? Y voy a ir colocando el título acá. Bueno, perfecto. Sí, muy buenas tardes, Liliana. Gracias por este espacio, por esta oportunidad. Pues, como tú bien lo dices, en términos generales, nosotros como seres humanos llega un momento en la vida donde comenzamos a indagarnos, ¿sí? Comenzamos a preguntarnos quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y quizás muchas personas lo hacen a través de crisis existencialistas, ¿sí? En un momento donde la vida todo es exitoso, donde tengo casa, carro, beca, recursos, pero hay un vacío, o sea, falta algo. Y entonces eso que falta a las personas las lleva por lo general a seguir buscando. Entonces se sigue buscando más casas, más carros, más títulos, más de lo material, ¿sí? Más de lo de afuera para llenar un vacío que está en el interior. Entonces, yo cómo comienzo este ejercicio. Sí, yo soy una persona de ciencia, soy biólogo, fui docente universitario, trabajé con proyectos de investigación científica, revistas científicas, trabajé con unos compañeros rusos, unas tecnologías loquísimas de otro mundo, campos electromagnéticos, teleportación cuántica, plasma frío de hidrógeno, una cantidad de cosas que se podían hacer que cuando descubrí eso puse en duda la existencia de Dios, lo reconozco en ese momento de mi experiencia, porque eran cosas que, si te digo, te pueden colocar una señal ahí donde estás sentada, te pueden colocar una planta, le pueden colocar nutrientes sin necesidad de ningún mediador, o sea, son cosas loquísimas. Pero el tema fue que en medio de ese ejercicio, donde todo era material, ¿sí? Tuve una oportunidad de una experiencia personal con una persona que era exorcista, yo me burlaba de eso, no creía en eso, bendijo el agua, me tomé ese agua y yo comencé como a vomitar, como mareado, una cosa extrañísima, ¿sí? Después de eso yo caí en un descanso que yo pensé que ese descanso lo iba a lograr cuando consiguiera otras conquistas materiales que tenía en mi listado de conquistas, ¿sí? Y esa paz que sentí, o sea, yo no vi a nadie, simplemente vi una luz fuerte y una presencia que yo sentí tanta paz que yo dije, Señor, si este eres tú, yo no te conocía y quiero que otros te conozcan. ¿Por qué me siento tan tranquilo si no he logrado esto? Porque ya tenía mi lista de conquistas. ¿Qué pasó? Entonces ya me la acerqué a esta persona que qué había pasado, pues Se está frenando el internet tuyo, un John. recorrido. Se está frenando tu internet, John. Ahí como que ya volvió la señal. Entonces, estamos Perfecto. contándonos la experiencia en ese momento donde sientes demasiada plenitud y Sí. ves esa energía y tú le estabas Ajá. diciendo algo. Hasta ahí logramos comprender porque ahí luego se perdió Sí. la señal. Allí dije, Señor, si este eres tú, yo no te conocía y quiero que otros te conozcan. Y
ahí me reincorporé al cuerpo y ahí comenzó mi indagación, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué me siento tan tranquilo? O sea, la cuenta es la misma, no subieron los ceros. No tengo, o sea, porque pues, como todo se me vive desde afuera, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué me siento tan tranquilo? ¿Por qué me siento tan bien? Y entonces ya yo me le acerco a esta persona y comienzo a preguntarle, indagarle. eh, Él me dice que yo también puedo hacer lo que él hacía y me facilitó mucha bibliografía. Ahondé, hasta que terminé en una iglesia anglicana, me ordené como diácono, exorcista, acompañé ese proceso. Luego que ahondé más, seguía más preguntas, ya ese camino lo fui y seguía ahondando. Terminé con una clínica, con un consultorio donde oriento, acompaño y apoyo sin la restricción de los dogmas, porque pues ahondé tanto que llegaba a un punto donde pareciera locura, ¿sí? Pero hay una cantidad de realidades que a veces los dogmas las restringen, pero el que está sufriendo en el alma sabe que eso es una realidad y que muchas veces las restricciones de la religión y las restricciones de la ciencia dejan personas en el medio sufriendo, ¿sí? Tenía casos de personas que ni el sacerdote ni el pastor le resolvía y tampoco el psicólogo ni el psiquiatra. Se necesitaba de manera integrada esas dos miradas. Pero entonces el psiquiatra le decía, no, ese pastor no sabe de eso. Luego el pastor decía, no, ese psiquiatra no sabe de eso. Y entonces, pero está en el medio y está sufriendo. Y no se resuelve la situación. Entonces seguía ahondando qué pasaba con eso y me encontré que la OMS ya reconoció la salud espiritual, ¿sí? Pero la reconoce como lo trascendente, el significado y el sentido de la vida. No lo mira tanto como las cosas invisibles, como los seres, no, hasta ahí la reconoce. Luego encontré que en los cuidados paliativos ya hay equipos interdisciplinarios con cuidados espirituales involucrados, pero ya, eso ya pasa en el hecho de la muerte, el fin de la vida. Y ahí se encuentra que el concepto de dolor total tiene 5 componentes: dolor psicológico, dolor mental, dolor emocional, dolor espiritual y el financiero. O sea, ¿qué sufre una persona que está en el hecho de muerte? ¿Cómo traer ese conocimiento de allá y ponerlo al servicio? O sea, no esperamos llegar a ese punto para que se pongan de acuerdo el médico y el sacerdote. O sea, ahí sí están de acuerdo. En eso sí se entiende, ya no hay nada que hacer. ¿Ves? Entonces, el concepto de que trabajamos en el libro de vida y espiritualidad eh, es integrar, ¿cierto? Bueno, psicólogos, se necesita la psicología, se necesita la psicología, se necesita. Pero la psicología se enfocó mucho en las emociones, no ahondó un poquito más allá. Y los métodos que tiene, de alguna manera, sí resuelven, pero no todos los casos. ¿Sí? La espiritualidad se está restringiendo muchas veces a los dogmas. O sea, la religión sí nos religa, nos reencuentra con Dios, pero desde una institucionalidad y con unas restricciones. Hemos encontrado casos de personas que la han impulsado de sus confesiones religiosas porque resultan con problemas mentales por entidades. Entonces le dicen, no, usted fumó tabaco, usted jugó la ouija, usted hizo brujería, usted fue algo hizo usted. Y la persona dice, pero ¿qué más hago yo? Hago los rosarios, voy a la vigilia, voy a esto, voy a lo otro, pero todavía sigo, no consigo paz. He hecho todo lo que me han dicho y no consigo paz. Ah, no, usted anda en pecado. Bueno, es una forma de sufrimiento indescriptible porque no consigue en ningún espacio aceptación, ¿sí? Entonces, esa es como la línea de trabajo que el Señor me ha llamado. Estas personas que por más que se esfuerzan por encontrar paz, tranquilidad y han agotado los diferentes medios, ¿sí? Porque han hecho lo que les han dicho, la meditación, que el yoga, que el reiki, bueno, diferentes prácticas, y si lo han encontrado es porque hay algo que va más allá, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la ciencia y la espiritualidad se están encontrando, y en el libro lo que decimos que es, bueno, la mente es algo muy complejo, es la mente, ¿sí? Lo que es real hoy no sabemos qué es real, de hecho, los neurólogos no se han puesto de acuerdo, qué es real, o sea, no sabemos qué es real, porque cuando algo se somatiza, lo estoy viviendo y es real para mí, así otro no lo vea. Claro. Entonces pasa mucho en el caso de los cuidados paliativos. Cuando hay una sobredosis de opioide, de morfina, por ejemplo, la gente alucina, ve fantasmas, ve demonios. Entonces, como ya se está documentado, le calculan la dosis, se la reconfiguran porque está intoxicado, entonces ya se van las visiones.
Entonces dice, está alucinando. Pero cuando andamos un poquito en esto, encontramos que el cerebro es como una antena y está entrando a otra densidad, a otra dimensión. Entonces, no es que no existan esos seres, sí existen. El tema es que está entrando a esa dimensión por un medio químico. Claro, Entonces, de claro. alguna manera empezamos a Y ahí es entender donde, que, y con la física cuántica también lo mostramos en el libro, que hay muchas cosas que tienen explicaciones científicas, pero no para descartar lo espiritual, sino para validarlo. ahí ¿Sí? también Y que en muchos casos, hay que ver un poco en qué frecuencia se encuentra la persona, ¿cierto? Según su estado de evolución. Porque una persona que no tiene paz, que está esperando que su tranquilidad llegue a través del logro profesional o a través del logro material, está en una frecuencia vibracional externa. Entonces esa es la energía con la que conecta y esa es la interpretación de la dimensión que puede ver. Pero una persona que está en conexión interna, interior, con su ser, con su grandeza, pues también puede llegar a esos estados donde, por eso es que hay unos que hablan de, en esos, tengo visiones donde veo monstruos, donde veo fantasmas y otros donde dicen veo a los ángeles, veo paz, veo tranquilidad, porque cada quien sintoniza la frecuencia en la que se encuentra. O sea, volvemos exactamente a lo mismo que es, cuando digo exactamente a lo mismo, es a los temas relacionados de unidad entre ciencia y espiritualidad, que es reconocer cómo estamos a nivel interno. Y esa es como la última parte. Se busca esa conexión interna a partir de una enfermedad, a partir de una quiebra, a partir de rupturas amorosas, a partir de no conseguirlos, digamos como lo material en este plano. Y debido a ese mismo vacío es donde empiezas a darte cuenta que no hay nada que te llene y de alguna u otra manera terminas explorando tu interior. Y ahí es donde están realmente las respuestas. En el libro Entre Ciencia y Espiritualidad, ¿cómo lo desarrollaste? ¿Cuál fue esa parte que plasmaste para inspirar a las personas que lo lean a que su primer paso sea esa búsqueda interior sin alejarse de la ciencia, sino integrándola? se pegó, no te entendí la pregunta, se pegó Ah, sí, la... sí, ahí se cortó, se me frenó también un poquito. Cuando empiezas a escribir el libro Entre Ciencia y Espiritualidad, ¿cómo desarrollas esa capacidad de que las personas sin alejarse ni de la ciencia ni de la espiritualidad puedan integrarlo en esa búsqueda personal de desarrollo? Porque todos somos seres espirituales, todos somos espíritus. Claro que sí. El libro es un primer, ¿cómo lo explico? En el libro estamos explorando para los incrédulos, para los escépticos, de alguna manera, y también para las personas que han caído en el error de que todo es material, ¿sí? De que todo se explica. Entonces, andamos muy bien en diferentes situaciones, por ejemplo, historia del exorcismo, porque pues, ese es el fuerte donde queremos enfatizar, la posesión del exorcismo, que eso se está descartando hoy en día por la ciencia, ¿sí? Son enfermedades mentales que se pueden trabajar con psicoterapia, con psiquiatría o con otro tipo de tratamiento. Entonces, sí, efectivamente, documentamos la cantidad de situaciones donde se resuelve de esa manera, pero hay otra gran cantidad donde no se resuelve de esa manera, ¿sí? Entonces, también hemos encontrado casos de personas que se consideran muy espirituales, trabajo interior, vibración alta, positivismo, pero tienen perturbaciones por seres, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene la pregunta, o sea, si yo vibro alto, si yo estoy haciendo esto, o sea, se supondría que si esta es una regla exacta, que el que vibra alto le va bien, y el que vibra bajo, pues cae bajo, ¿cierto? Pero encontramos que no todo el tiempo funciona así. En algunos casos, claro, hay personas que tienen la capacidad de estar arriba y no son perturbadas, pero hay otras que tienen un llamado y no lo saben, ¿sí? Y ahí es donde parte del misterio. Si ya he hecho todo lo que me han recomendado, ¿por qué no logro eh, tener una vida tranquila por más que me esfuerzo? ¿O por qué cada tanto tiempo pasa esto? Hay personas que van a ciertos lugares y eso es un complique. No pueden entrar ni a cementerios, hasta en algunas iglesias. Sufren o en un concierto o en una discoteca. O sea, no pueden esos lugares, ellas sienten y perciben. Y son personas que andan vibrando alto. Pero por lo general pasa cuando son llamados
Ahí se nos cogen un poquito el internet. Pero mientras, hacen todo lo que les dicen, pero no logran el ejercicio. Entonces ahí es donde dice que es un enfermo mental, pero va para la parte mental y no lo consiguen enfermo. Pero como común. ahí se nos está frenando un poquito, John. Pero mientras John regresa, precisamente estábamos hablando de esas capacidades extrasensoriales que se están, digamos, despertando en todas las personas que en este momento incluso no logran comprenderlo, ¿no? Entonces empiezan a ser más sensibles a esos campos energéticos y empiezan a vivir experiencias. Por acá se salió John, pero bueno, vamos a esperar a que vuelva a entrar. Entonces empiezan a vivir esas experiencias que no comprenden porque ya no vibro en este lugar con tranquilidad, eh, ya no puedo estar, digamos, como en un lugar donde hay muchas personas en ese estado de vibración de queja, de miedo, pero no entiendo por qué, ¿cierto? Y es precisamente porque el alma está siendo llamada a reconocer esos dones extrasensoriales que están permitiendo también que pues simplemente estén en esas experiencias para identificar donde ya no deseas estar, no porque sea bueno o porque sea malo, sino porque te está llevando a un siguiente nivel de tu despertar espiritual, donde cada vez estás conectando más con tu interior y lo exterior realmente sientes que te distrae. Entonces, por eso es que sientes esa incomodidad de pronto al estar en un sitio de rumba o en un sitio donde hay personas quejándose y tú dices, como que no estoy en esta frecuencia. ¿Por qué? No porque sea buena ni porque sea mala, sino porque siento que no me aporta a ese estado de paz en el que realmente quiero estar. Porque muchas veces creemos que ese estado de paz está concentrado en tener dinero, en tener materia, casas, pero hoy estamos viviendo una experiencia completamente diferente. Vamos a ver si John está por acá nuevamente para continuar esta charla maravillosa, donde precisamente a través de todas estas experiencias estamos llegando como a esa misma conclusión, ¿no? Cómo unir la ciencia y la espiritualidad. Por acá está nuevamente John, ¿cómo estás? Bien, bien, se desconectó este sistema, por aquí vuelvo, aquí estoy. Sí, 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 está bien. Bueno, estábamos hablando entonces de esas experiencias extrasensoriales que muchas personas hoy están despertando, pero que no logran comprenderlo porque no las cuestionan, no las indagan y las empiezan a calificar como experiencias negativas, porque pues claro, si yo antes me sentía bien en una rumba y hoy voy a una rumba, pero no me siento cómodo, esta sensación no me hace buscar internamente qué puede ser, sino que me hace juzgarle y creer que es mala porque en mis creencias estoy yéndome hacia la polaridad, lo bueno y lo malo. ¿Cómo integrar esos espacios y reconocer que son sentidos o experiencias que se están despertando en los seres, pero en esta época, digamos, como de evolución, ¿cierto? Que antes no era igual. Claro, claro que sí. Y sí, es que de hecho el sentido de dualidad también es lo que más perturba, ¿sí? Hay, hay, ¿cómo lo digo? Hay creencias, ¿sí? Que son limitantes. Entonces, nos han hecho creer que si tú haces esto, esto y esto, eres bueno, y si no, esto y esto, eres malo. Pero no se mira la intención que viene de adentro, ¿sí? O sea, es de adentro donde se calificaría la situación. ¿Y quién podría calificarlo? O sea, eso no depende de nosotros. Es un asunto que es muy personal, ¿sí? Pero como no nos enseñan eso, nos siguen enseñando que el éxito se mide por lo de afuera. Y hoy encontramos muchas personas, y así también lo hemos planteado en el libro, que ya se han preguntado por los temas espirituales, pero tienen miedo al ridículo, tienen miedo a que los descalifiquen, tienen miedo a que los traten de locos. Entonces muchas personas no ahondan en estos temas, no los, no los abordan desde su realidad misteriosa, sino que más bien buscan la explicación en la ciencia para descartarlos. Entonces, aquí en el documento seguimos demostrando que efectivamente muchas situaciones tienen respuesta en la ciencia, pero otras siguen teniendo la puerta abierta en el sentido de que la respuesta no está determinada y que la espiritualidad sigue teniendo fuerza. De hecho, la neuroteología, una nueva ciencia que se está implementando, eh, ya demostró que el cerebro, cuando se le habla de que todo está perdido,
morimos todo acaba, se va, se habla de Se conciencia, se volvió le a, habla, se volvió a frenar un poco, John, y estabas mencionando que ahorita la neuroteología, ¿no? Estaba sí, enfocándose muchísimo en decirle a las personas, ¿cierto? Eh, o sea, ahí estabas en esa partecita, como hacerlas sentir exacto, que están separadas, hacerlas sentir que están deprimidas, hacerlas sentir para alejarlas de verdad de su propia conexión, reconexión. exacto. Entonces, los neuroteólogos, que pues es una formación muy compleja, neurología, teología, todo un tema biológico, pero que al colocar estos electroencefalogramas han sacado mapas cerebrales y han mostrado cómo se iluminan zonas del cerebro cuando se le hablan palabras positivas asociadas con Dios, con la conciencia, como se le quiera llamar, y que se aviva el cerebro, o sea, aumenta las conexiones neuronales, ¿sí? Aumenta la serotonina y hay todo un despliegue en el cuerpo que nos está diciendo la ciencia, venga, o sea, esta idea de un Dios, de un ser superior, conciencia primera, causa primera, como le quieran llamar, o sea, al cerebro le gusta estos temas. Entonces ahora vengan acá teólogos, vengan acá filósofos, muestren cómo van a explicar a ese Dios, a esa conciencia, porque sin esto nos acabamos, ¿sí? Claro, Entonces mira, la línea, mira que nosotros sí, recientemente en un evento con Bruce Lipton en Argentina, y él precisamente mencionaba eso. Estamos llegando a un momento, no hay nada que sea permanente, todo es transitorio y son ciclos. Estamos volviendo a ese ciclo donde ya la ciencia no está estudiando la espiritualidad, sino que la está integrando y nosotros somos antenas receptoras. La señal está en el invisible, pero dependiendo de tu frecuencia vibracional estás conectando con esa información. O sea que la pregunta más importante aquí es cómo estás vibrando para saber qué información estás sintonizando. Y en esa frecuencia es donde estoy canalizando o recibiendo la información que me dice, claro, mira, escribe este libro, mira, aprende tal terapia, sana con esta metodología, porque la mente de Dios está integrada a nuestra antena física para buscar esos estados de plenitud, que es la naturaleza de nuestro ser. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Libros como el tuyo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir buscando cambiar resultados con la información y la programación vieja. Necesitamos esa nueva información. Entonces, háblanos un poco de tu libro y de lo que vamos a encontrar allí para... ah, bueno, perfecto. En el libro vamos a encontrar un viaje, vamos a comenzar eh, entendiendo que muchos científicos ya estaban tocados por el tema de la espiritualidad, ¿sí? Pero fueron en algunos casos señalados, juzgados, ¿sí? En algunos casos ignorados o excluidos de sus comunidades científicas, ¿sí? Entonces, por mí va al ridículo, muchos no se atrevieron a seguir esos pasos, pero que ya habían incursionado en ellos. Como el libro está orientado a buscar explicaciones al fenómeno de la posesión y el exorcismo, que es donde me desenvuelvo mejor, ¿sí? Pero que antes de hablar de estos temas tan complejos, estamos como un puente, bueno, que no sea tan brusco hablar de estos seres, sino más bien, bueno, vamos paso a paso demostrando, primeramente, que lo visible sí tiene posibilidades de explicarse desde lo espiritual y de lo científico, para no caer en un fanatismo de creer que todo es lo espiritual o que todo es lo científico. Con el tema, por ejemplo, de los exorcismos, también vamos a encontrar toda una historia desde antes de Cristo, que este es un fenómeno que ha sido mundial, ¿sí? Y que no es exclusivo de una organización religiosa. Tanto los indígenas, diferentes comunidades, diferentes religiones, los budistas, en toda la parte se ha dado y se ha manejado conforme lo que hay en el contexto. ¿Sí? Para unas religiones eso es, por ejemplo, una maldición, para otras una bendición. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Mientras a uno lo señalan y lo juzgan como alguien perdido, en otras lo ven como alguien bendecido y lleno de gracia. ¿Sí? Entonces, encontramos también diferentes enfermedades que se confundieron con posesiones. ¿Sí? Encontramos también como, por ejemplo, una epilepsia, como, por ejemplo, un síndrome de pica, como, por ejemplo, diferentes trastornos psicológicos en su momento
por la ceguez de la ordenanza religiosa, se acuñaba el demonio, hubo una cantidad de abusos y de maltratos, al punto que el exorcismo, siendo una práctica necesaria en algunos casos, hoy ha perdido reconocimiento, ¿sí? Por la forma tan inhumana que muchas veces se practicó, desconociendo que hay una persona allí, ¿sí? Entonces, todo eso vamos documentándolo, cómo se hacía, qué pasó con esto. Eh, por ejemplo, lo que pasa con la glándula pineal, como la glándula pineal con la DMT está posiblemente referenciada con el tema de la posesión, ¿sí? Como les decía, ahora el tema de la neuroteología, cómo se ha ido avanzando para ir estudiando este tipo de fenómenos que para la psicología son disociaciones, pero hemos encontrado casos desde la experiencia que hemos desarrollado de personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad determinada, pero luego cuando las atendemos hay manifestaciones, estas entidades se revelan, algunas son agresivas, otras no tanto. El tema es que se le da un tratamiento, se las llevan, se van y la persona tiene una vida normal, ¿sí? Pero hay unas que tienen un llamado y cada tanto tiempo están sirviendo de puente para que ellos pasen. O sea, tú lo decías ahora, somos antenas, ¿sí? Pero cada antena, de alguna manera, en la mente de Dios tiene una tarea. Ujú. Y como estos seres que llaman demoníacos, razas negativas, porque hay de todo un poquito en ese mundo invisible, ¿por qué Dios permite que a algunas personas les pase, a otras no? Pues ya esas son respuestas que yo no tengo. El tema es que el que está hoy siendo atormentado es porque hay un propósito detrás de eso. O sea, no es para que él se acabe allí, es para que él se empodere, ¿sí? Para que él comprenda, y si es un llamado que él debe aceptar, cómo lo incorporo sin resistirme y que esto avance y haga una vida normal desde lo que estoy llamado a hacer, porque eso Ujú. también es otra cosa. Hay personas que son muy sensibles en su estado evolutivo, por así decirlo. Un psicólogo puede decir, no, usted es un problema de disociación, pero son personas que pueden ser, por ejemplo, que su cuerpo mental o emocional se, se mueve fácilmente y ya luego se manifiesta. Y son sus emociones, no es ninguna entidad, son sus emociones que están hablando. Pero la misma persona se confunde. ¿Quién fue que dijo eso? Ah, no, de subconsciente pasa al consciente, por así decirlo, ¿sí? Pero en otros casos sí que es otra entidad. Entonces, nosotros que estamos diciendo acá en el libro, estamos mostrando de que si bien estos temas se pueden tratar desde la psicología, desde la psiquiatría, hay dos caminos que nosotros estamos encontrando. Si las personas están con este problema, lo pueden tomar como el camino de la patología, del enfermo mental. Y un enfermo mental, pues ahí quedó muerto. ¿Por qué quedó muerto? En el decir pues, de nosotros acá, muerto es su productividad laboral, su vida social. O sea, cuando a alguien lo tratan de loco, o sea, prácticamente se acabó, ¿sí? O lo tomamos por el camino de la virtud, ¿sí? Una persona que, listo, lo que es una esquizofrenia, es que lo que le quieran decir que tienen, o sea, son personas que a nivel mental están vibrando, tienen su antena por alguna razón en diferentes canales y hay que traerlos al presente, a la hora, al aquí, sin desconocer que ellos pueden moverse en esos otros planos. O sea, es como se les empodera para que puedan entender que su realidad es distinta a lo convencional, ¿sí? Y es ahí donde tenemos todo el entramaje científico para que el que ve, el que escucha, el que siente, no se sienta raro. Muchas veces dicen, no, que yo no quiero sentir eso. Claro, usted no lo pidió, usted nació con eso. No, es que me Ujú. hicieron maldad. No miremos qué te hicieron, porque aquí nadie es víctima, ¿sí? Si Dios lo permitió, o la creación, la cosa lo permitió, es por algo, eso ya estaba ahí, lo que hizo fue removerse. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya esto está despierto, ¿lo vamos a asumir o es alguien de afuera que lo va a resolver? No, no nadie de afuera, es desde adentro hacia afuera. Pero te vamos a acompañar en este proceso donde tú no eres víctima, ¿sí? Debes empoderarte y asumir tu tarea. Claro, y eso es lo que está separando muchas personas hoy de hacer el clic con lo que llamamos despertar de conciencia, ¿cierto? Y es Claro, precisamente reconocer que nosotros tenemos en esta misión amorosa un propósito de amor, de cómo ser amor en esta experiencia. Y cuando hablas de las posesiones, por ejemplo, que cada vez podemos desmitificar, digamos, más los conceptos de demonios, sino entidades en estados de inconsciencia que pues también buscan comunicarse y si tú eres un medio, se comunican a través de ti. Es comprender que hoy ya hay muchas personas, incluso la misma Iglesia Católica, que podríamos decir
era la que tocaba estos temas. Antes de hablar de un exorcismo era llamar a un cura a que pues a la persona que estaba teniendo, digamos, como ese contacto, saliera de su cuerpo. Pero hoy vemos personas que están haciendo este proceso de manera amorosa y le hablan a esa Ajá, entidad desde la sabiduría. Oye, este no es tu cuerpo, encuentra la información, o sea, desde el amor y realmente lo que llamamos posesión o esa energía abandona ese cuerpo porque siente que realmente está siendo también tenida en cuenta su información desde otros aspectos. Entonces creo que este libro que tú has creado o que ha sido canalizado a través de ti, tiene una información muy amorosa que nos ayuda a ampliar nuestra visión de lo que realmente somos. Y es antenas que estamos recepcionando información, pero nosotros podemos tener el control sobre la información que recibamos y ahí es donde nosotros también tenemos que empezar a desarrollar estas habilidades. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para tú decirle, digamos, como a las personas que sienten que ya están implementando, ¿no? Como esos dones extrasensoriales que vienen con nosotros en nuestro plan del alma. Entonces hay personas que están escuchando, hay personas que están viendo, hay personas que están sintiendo. Todas estas experiencias que no las bloqueen, sino que le saquen el provecho, pero con una nueva información, porque con una antigua información digamos, generar resistencia ante esas posibilidades de conectar con lo invisible y con la fuente de la información divina. claro, claro. Pues mira, aquí hay algo que es muy personal. eh, yo que recomiendo en estos casos, cuando la persona tiene un llamado o un nivel de evolución distinto o de sensibilidad, como le quieran llamar, muchas veces el miedo, que es el primer momento, es donde comienza todo a paralizarse, ¿sí? El miedo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien, como usted lo decía ahora, tiene la posibilidad de canalizar o de recibir o servir de medio a estas entidades que, por su grado de ignorancia, desconocimiento o de evolución, ¿sí? Se denominan demonios son negativos, ¿sí? Porque si bien por mi experiencia sí me he encontrado con pseudodemonios, demonios verdaderos y entidades que no son demonios, porque esto tiene una jerarquía, o sea, es muy difícil, es una cosa loca. Entonces, cuando estamos entrando a esta dimensión desconocida, lo primero sería sincerarse uno mismo, qué está buscando, porque esto es delicado. Cuando se entra buscando lo material a una zona invisible, pues lo que vamos a conseguir es, o sea, catastrófico. Si estamos buscando paz, plenitud, amor, o sea, pero buscando de manera sincera. Hemos encontrado muchas veces que hay personas que entran al plano espiritual para llenarse materialmente. Y ese es un error, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque me estoy llevando los vicios de acá a otro lado y allá también hay entidades que tienen esos mismos vicios. Entonces no voy a llegar a algo. ¿Sí? O sea, la intención debería ser sana. O sea, entrar a esto porque quiero paz, quiero conectarme con esa fuente, o sea, su presencia, que me transforme, ¿sí? Y desde allí todo lo más viene a transformarse. A veces nos dirigimos a Dios o a la fuente creadora con un listado de cosas materiales para sentirnos bien, que no sabemos que su mera presencia nos llena. O sea, estamos condicionando que para poder sentirme bien, hoy, aquí y ahora, tengo que tener. Pero primero tengo que ser para poder tener. Y en ese contexto de situaciones, el que tiene llamado a servir de canal o de puente a estos seres rebeldes, ignorantes, como se les quiera llamar, si no está vibrando en la gratitud y en la presencia, si no quieres tener, va a ser muy difícil servir de medio para que ellos se transformen y los va a tener siempre atormentándoles. Y eso, claro, Dios es tan bueno, pues yo hablo de Dios, Claro. energía, fuente, yo lo veo como un ser, porque pues no creo posible que de algo inteligente, de algo que no sea inteligente salga inteligencia. O sea, que debe ser consciente, ¿cierto? Entonces, él no va a poner a mí una carga más pesada. Soy yo el que no ha entendido cómo sobrellevarla, cómo desarrollarla. Entonces, muchas de las personas que hoy están sufriendo, de hecho, me duele mucho porque he tenido casos, personas que hoy están en manicomios porque se cansaron
procesos los familiares y no dejaron que se abundara un poquito el ejercicio, ¿sí? Entonces, personas que pudiendo ser un canal, un puente, para que un poquitico de esta oscuridad, porque hay dos seres que efectivamente están vibrando muy bajo y Dios quiere sacarlos de allá, pero ha escogido a unas personas que sean de medio. O sea, ahí tenemos que estar tan demoniados como que alguien que no sirve, no. Ese es virtuoso, porque por medio de esta persona vamos a poder ayudar a que el mundo invisible tenga uno menos, ¿sí? Si se hace el tratamiento como se debe hacer, claro, como usted lo decía ahora, él renuncia a esa persona, sale de perturbar y tenemos uno menos, ¿sí? Entonces, el llamado, sabemos que estamos en una época donde nos venden nuestra realidad muy light, que todo es positivo, sabemos que no es así, hay Mm, desafíos, hay perturbaciones, claro. ¿sí? Las hay. Hay personas que, por ejemplo, pasa mucho que en la madrugada quieren meditar, ambientan el lugar, la vibración, la música, y cuando menos piensan están paralizadas porque sienten una presencia que las hace estremecer, ¿sí? Claro, porque igual, Personas que están intentando. o sea, tenemos energías de todas las categorías, entonces están en alta vibración y en baja vibración, pero ambas son energías que se alimentan con energía. Entonces, ambas están Exactamente. buscando extraer la energía. ¿Para qué? Pues para alimentarse y seguir en ese estado de existencia, porque la energía no se crea ni se destruye, Se sí se transforma transforma. forma a través de esos procesos. Entonces, nosotros debemos de ser los observadores de a quién estamos eligiendo cargar, ¿no? Recargar con Ojo, nuestra ahora, energía. un efecto, ¿qué pasa? Cuando yo vengo en un estado de conciencia o de vibración o de energía, yo puedo servir como, yo le llamo un dispensador, ¿sí? Eso. O sea, ¿de qué manera mis pensamientos, mis sentimientos, mis Mm, emociones están alimentando a estos seres que cuando yo ya quiero salir de eso, ellos no van a dejar claro, ir? Porque yo soy su dispensador, ¿cierto? O sea, yo soy quien les provee. Entonces, cuando por alguna razón la persona ya quiere salirse de allí, o sea, no la tiene fácil. Y es allí donde el equipo de trabajo, la compañía, la congregación, la misma relación, o sea, tiene que servir de apoyo para que se empodere, porque es un camino que es personal. Nadie lo recorre por uno, pero sí se le puede acompañar, sí le puede dar aliento, sí le puede dar consuelo mientras lo va recorriendo. ¿Sí? Entonces, y es allí a ese público donde el Señor me llama, ¿sí? A dar ese mensaje consolador de que todo no está perdido, ¿sí? De que sí se puede salir de allí, aunque vengan mucho tiempo en tormento, mucho tiempo en angustia, y que quizás no sea reconocido, porque pues muchas veces pasa que a veces somos muy duros porque lo vemos muy fácil. Ya, claro, no es que eso es fácil, no, pero es que hay personas que no la tienen tan John, es fácil. que hoy los medios, las redes, hacen ver el camino fácil. Y entonces sí, estamos a un pensamiento de transformar nuestra realidad. Pero persisten en ese pensamiento, no tienen la metodología para permanecer en esos pensamientos nuevos de una manera dirigida y sostenida. Entonces un pensamiento, hoy piensan en, sí, Dios está aquí, me alimenta, está conmigo, me siento bien, me siento confiada, conectada, pero el otro día dicen, no, pero no le encuentro sentido a la vida, pero esto no va a cambiar, mire esta deuda, mire, no he podido comprar casa y estos ya compraron casas, carros. Ese estado de conciencia y de desconexión de lo que realmente somos es lo que hace que en muchas veces pues le demos mucho poder a nuestro antiguo ser, al Exacto. victimismo, al miedo, al reclamo, a la pelea. Y entonces, por más que tú estás tocando esos estados de plenitud temporales, regresas a tu antigua versión de miedo, de queja, y para lograr permanecer en esos estados necesitas tanta concentración como la has tenido en esos estados de miedo. Pero no queremos hacer nada diferente. Por ejemplo, leer tu libro, entrenarse, consultar, tener terapia, preguntar, crear comunidades, como tú dices, para fortalecer la frecuencia vibracional, porque pues somos muchas mentes, entonces buscando elevar la conciencia, pero no integramos esos grupos porque estamos distraídos con el trabajo, con las cuotas por pagar, con los viajes por hacer. Exactamente, totalmente de acuerdo. No, y mira, en lo light que se ve de la espiritualidad, por ejemplo, en diferentes contextos, a veces encontramos personas, y es complejo porque todos pasamos por ahí no juzgando, simplemente es una observación, que quieren ser espirituales en el momento de la práctica. Entonces,
5 minutos de tranquilidad, con silencio interior, media hora de rosario, el tiempo en la Eucaristía, el tiempo en el retiro, pero luego saco mi vida normal. Y eso es un riesgo y es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si yo del 100% de mi tiempo, de mi energía y mi medicación, le dedico el 90% a la tensión, a la angustia, a la adrenalina y estoy, como se dice neuronalmente hablando, en estado beta, y luego pretendo en 5 minutos volver a un alfa, o sea, la psique se puede romper. Y hay muchas personas que quieren tener, o sea, no toman la decisión, sino que lo hacen esporádicamente. O sea, necesito paz, entonces un 5 momentico de minutos en paz, la mañana y 5 minutos por la noche. exactamente, Y hay otros, y luego hay vuelvo a mi vida otros ni normal. siquiera, exacto. Entonces oran 5 minutos o se conectan con su divinidad, con Dios, 10 minutos, media hora. Pero terminan esa media hora para volver a conectar con la rabia, con el enojo, con la queja, con el Exactamente. victimismo. Y es permanecer en ese estado de paz. ¿Cómo estás lavando los platos? ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo estás soltando la cuchara? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás contemplando a tu alrededor, la naturaleza, lo material? Pero ¿cómo estás en ese estado de contemplación? Entonces ahí es donde llega la distracción. ¡Ay, se me atravesó el de la moto! ¡Vea! Se me pinchó la llanta. Este celular se descargó. Volvemos a ese estado de frecuencia vibracional baja. ¿Por qué? Porque no estamos siendo conscientes de cuál es nuestra nueva versión. Y para esa nueva versión se necesita una construcción decidida y una construcción que amerite un acompañamiento, porque muchas personas quieren despertar su conciencia, de hecho sienten que ya están despiertos, pero con las acciones de su antigua versión. Por eso hay que persistir. Entonces hablemos un poco, John, ya hablamos del libro y las personas que estén interesadas en adquirir el libro, entre la ciencia y el espíritu pueden seguir la cuenta, igual ahorita que deje publicado el live va a quedar en la cuenta de Entre la ciencia y el espíritu, que es el libro, y también la cuenta personal de John Cuesta Sánchez. Aquí está anclado también, ustedes pueden tocar ahí e ir a estas cuentas y empezar a seguirlas, o si están viendo la grabación o en YouTube, también en el copy va a estar el link para que ustedes puedan ir directamente al Instagram y empezar a seguir a John y seguir la cuenta del libro Entre la ciencia y el espíritu, porque viene con una información muy hermosa que va a ayudar a generar comprensiones. Hablemos un poco de lo, digamos, como los otros medios que también tienes, las citas, consultas, talleres. Sí, eh, en este momentico estoy más enfocado en las emergencias, ¿sí? Uh -huh. O sea, casos donde, por ejemplo, ya ni siquiera consiguen a veces dónde internar a una persona. ¿Por qué? Porque pues ya la iglesia, por ejemplo, que es donde más atendía en estos casos, como ha habido tantas denuncias, si no vienen con el visto bueno, si no vienen con psiquiatría, con psicología, no se le asigna a un exorcista, por ejemplo, ¿cierto? Y si hay, pues está muy ocupado porque es uno solo y es muy grande el espacio. Entonces, estamos dándole prioridad a estas personas que están sufriendo y que de alguna manera, algunos han pasado de psiquiatra en psiquiatra, otros de exorcista y no han conseguido entender pues, que no es una liberación y ya, es un proceso, es un aprendizaje, es un camino, ¿sí? Que están buscando como que quítenme esto y siguen involucrarse, no, hay que involucrarse también. Pero hay un momentico donde toca, sí, permitir que la persona respire y ahora sí, bueno, ¿qué me está pasando? Bueno, se va a disponer como un instrumento o va a quedarse como una persona enferma. ¿Sé qué quiere? Escoja el camino. ¿El de víctima o el de protagonista? Ah, bueno, el de víctima, ah, bueno, entonces le van a medicar y va a depender siempre de una persona. El de protagonista se va a empoderar, va a entender, usted se va a dar cuenta cuándo es usted y cuándo no es usted, ¿sí? Y va a llegar a un punto donde hay un dominio propio, donde de cierta manera no se violenta. Entonces, si estas entidades hoy lo están violentando es porque algo no está bien, algo no ha entendido, algo no ha comprendido, ¿sí? Entonces, de esa manera, estamos dándole prioridad a esos casos.
También estamos acompañando situaciones donde eh, crisis, crisis, crisis existenciales. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Esto no tiene sentido. También ideas suicidas. Personas que ya con su tema suicida han venido también explorando diferentes métodos. O sea, siempre pedimos historial, porque esto es algo que es más profundo y cuando hemos atendido personas que están recién llegadas, no entienden muchas cosas porque hace falta que recorran un camino. O sea, nosotros somos, por así decirlo, como uno de los últimos, donde ya prácticamente es una causa perdida que nos vamos a evaluar porque causas perdidas no hay. ¿Sí? Y vamos a encontrarnos con estos tipos de casos, o sea, ideas suicidas persistentes que ya han tenido intervenciones psiquiátricas fallidas de todo tipo y han fallado. Personas que han venido con problemas asociados con síndrome de posesión, por así decirlo, según la psicología, o disociativos, que también vienen con preguntas. O sea, ¿esto por qué me pasa? ¿Y por qué quítenme en esto? Yo quiero ser una persona normal. Bueno, se puede intervenir, pero también empoderar, si hay voluntad, ¿cierto? Y el tema pues, de los talleres, también hacemos meditaciones guiadas en conjunto y es muy posible que ese tipo de espacios haya manifestaciones. Entonces, por lo general, se agrupan las personas que ya tienen experiencias y las que no, ¿sí? Para que los que ya están familiarizados con el tema, que saben que entran en trance, pero no entienden que eso es un trance, sino que creen que están mal, bueno, entonces ya esto ha pasado antes, entonces, bueno, eso lo podemos manejar de esta manera, y que la persona a raíz de esa experiencia pueda entender que él es un bicho raro, ¿sí? Pueda Sí, empoderarse y pasar que de no ser es una alguien persona autoinmune, que no es que se esté enloqueciendo, que no es que se frente a exactamente. los demás, sino que estamos en un momento de apertura y de comprensión. Un niño que se monta una bicicleta no sabe el superpoder que tiene de realmente tener el control y manejar su bicicleta que lo lleve donde él quiera. Él se sube y seguramente su primera experiencia es me caí, la bicicleta me controló mi equilibrio, pero cuando tú empoderas a ese niño de que puede llevar el control de la bicicleta, pues esa bicicleta se puede volver hasta su profesión. Lo mismo con Exactamente. nuestra energía y con nuestras experiencias físicas y espirituales y emocionales. ¿Qué es realmente lo que estamos experimentando? ¿Cómo lo podemos interpretar? Una enfermedad autoinmune, una enfermedad que no entiendo de dónde viene. Incluso creemos que es hereditaria y tal vez ese es el momento de cortar ese ciclo de que no es hereditaria. Esos pensamientos que tú dices, pero si yo lo tengo todo y realmente no quiero vivir, esos pensamientos no son míos, esos pensamientos de dónde vienen. Y ahí es donde hay que decir, necesito ayuda de personas que ya lo han vivido y tú tienes esa comunidad que te ayuda a reconectar con el por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Perfecto, sí, en ese sentido. Ese es como el tema fundamental. Y la parte ya de las emociones reprimidas, pero no sé por qué me pasa mucho, que vienen por una emoción y cuando ya empezamos a ahondar el ejercicio encontramos que detrás de esa emoción habían otras cosas. Entonces, generalmente vamos a esas otras cosas que están más abajo para que lo de las emociones sea un valor agregado. ¿Sí? Entonces, eh, me siento muy contento por este espacio, por esta oportunidad de hablar. Esto es un tema que alimenta el alma y siempre hay muchas más cosas que decir y va saliendo tema y va saliendo tema, porque de alguna manera pues tenemos sed y hace falta que da más estos espacios con más frecuencia, donde lo que nos llama podamos hablarlo abiertamente, sin restricciones y sin ese temor a que la sociedad o a que mis compañeros o a este que va a pensar de mí. Claro. Yo creo que esa es la parte más importante para poder reconocer que de manera inconsciente siempre estamos buscando pertenecer, pero cuando tenemos ciertas habilidades o reconexión con lo que realmente somos, pues imagen y semejanza de la fuente universal de Dios, entonces en ese estado, ¿qué hacemos nosotros? Pues también tener miedo a dejar de pertenecer a la comunidad de la que venimos supuestamente que cuestiona ese despertar de conciencia, que cuestiona esos nuevos resultados, que cuestiona. Aquí estoy viendo una cuenta que se llama Renacer.ahora y precisamente a eso, a renacer en espíritu, en conciencia. Entonces,
Bueno, la invitación a que ustedes sigan la cuenta de John, porque va a tener mucho contenido que nos va a reconectar con esa información. Arroba John Cuesta Sánchez, John Cuesta Sánchez, y su libro, arroba Entre la ciencia y el espíritu. Ojo porque el John es J-O-H. Ah, no, J-H-O, John Cuesta. Cuesta Sánchez, listo. Y arroba Entre la ciencia y el espíritu. Ustedes empiezan a seguir estas cuentas, igual si están viendo la grabación, como les digo, aquí arribita aparece, si lo están viendo en YouTube, en los copies aparecen los links, listo. John, ¿tú en qué parte del mundo estás? Cuando la gente se conecta contigo, se conecta de manera virtual, se conecta de manera presencial, para pertenecer como a esa comunidad de meditación, de comprensión, de apoyo. Pero estamos ubicados en Quito, Chocó, Ujú, ¿sí? Eh, También a veces, según la demanda, debemos desplazar hasta Medellín, ujú. ¿sí? Hacer ciertas atenciones allá, y estamos entre Quito y Medellín. A veces también en Ismina, Chocó, también tenemos una comunidad muy bonita allá, donde hemos hecho algún tipo de atenciones, ¿sí? Y virtualmente también, aunque las atenciones virtuales, dependiendo del tipo de situaciones, porque a veces la persona entra en trance Claro. y como no ha tenido, o sea, la primera cita normalmente no se recomienda virtual. Ujú. Ya de la segunda para allá sí podemos hacerlo, porque ya va a tener más control, más tranquilidad. Su familia también hace parte del ejercicio, entonces también se le empodera a la familia cómo actuar cuando entra un ataque de esto, una crisis, si es en la noche, más que todo cuando da, cómo se maneja la situación. ¿Sí? Entonces podemos trabajar virtualmente, pero es lo ideal es que las primeras sesiones, mientras nos vamos generando confianza, mientras vamos entendiendo cómo está dinámica, mientras la persona se va conociendo a sí misma, que a veces necesita tener un apoyo ahí a la mano, ¿cierto? Entonces sí, definitivamente lo recomendamos en persona. Pero después de ya comenzar el ejercicio, ya lo vamos a seguir haciendo virtual. Oh, ok, perfecto. Bueno, John, de verdad que ha sido un placer poder conectar contigo, ampliar esta información, reconocer que cada vez hay más servidores de la luz, llamamos luz porque pues cuando estamos en esa sombra o en esa oscuridad a veces no vemos por la oscuridad precisamente, ¿no? Entonces ese estado de luz es ver el panorama más amplio y ver que hay seguridad a la hora de generar estas experiencias y comprensiones. Así que gracias, John, de verdad por toda la información que nos compartiste. Por acá dice, qué rico que en esta tierra de Chocuana tenga acceso a esta información. Claro, la información está llegando a muchísimas partes del planeta y bueno, hoy vemos que cada vez gracias a estos medios es menor la limitación. Gracias, John, por compartir nuestra experiencia, por haber dedicado tu tiempo a la creación y canalización del libro Entre la ciencia y el espíritu. Y seguramente nos vamos a encontrar con más temas de estos interesantes para toda la comunidad. Así, muchas gracias. Pues somos nuevos de las redes sociales. Fue un trabajo que se hizo en silencio, con mucha inspiración. Esto no es mío porque pues yo aquí soy un instrumento, ¿sí? Pero pues con esa fe, esa convicción de que vamos a estar más activos en las redes sociales, pueden ver, pues, estamos nuevecitos, no tenemos muchas cosas publicadas, pero sí tenemos mucho que mostrar y conforme vamos creando más confianza en estos escenarios, a sacar más contenido que sabemos que va a ser de mucha utilidad para los que resuelven pues, en este estado de situaciones. Claro, y este es el momento, porque como las cuentas apenas están comenzando, digamos que es el momento perfecto para empezar a conectar contigo, con la información y lo que tú dices es muy sabio y amoroso. La información es del universo, está en el invisible. Solo somos medios y canales, pero si resuenas con John, este es el momento de seguir sus cuentas para ir paso a paso con este contenido que va a empezar también a expandirse y que seguramente también Dios permitirá que llegue a todos esos corazones que están vibrando con esta maravillosa sabiduría. Gracias, John, a ti, a todas las personas que se conectaron, a quienes van a ver la grabación, a quienes comparten este contenido con más personas y comparten las cuentas de John Cuesta Sánchez y de Entre la ciencia y el espíritu, el libro que puede estar en tus manos de manera física o también digital, ¿cierto? Inicialmente lo
vemos en físico y ya próximamente en la plataforma digital. Eso, ahí vamos acompañando el proceso. Un abrazo gigante para ti, para todo tu equipo. Muchas gracias por haber estado acá. Y bueno, a los que tuvimos este regalo maravilloso de compartir con John, a compartir la cuenta de John y a seguir sus cuentas para ver más contenidos de este tipo de interés que nos resuena en nuestro corazón y en nuestra mente. Chao, chao. Chao.